éxito. Entonces, mis hermanos, vamos a escudriñar el Salmo número 1. Ya quedamos, a diferencia de otros salmos, este es un salmo de sabiduría. Existen varios salmos de sabiduría, por ejemplo, el Salmo 15, este, el Salmo 15 también es un salmo de sabiduría. Mi hermano Miguel me está recordando que también existen los salmos imprecatorios, ¿no? Es interesante este tipo de salmos. Los imprecatorios son oraciones que el salmista hace para que Dios castigue a sus enemigos, ¿no? Entonces, son salmos en donde el salmista pide cierta venganza, ¿no? Son salmos muy especiales y uno dirá, ¿cómo es posible que existan este tipo de salmos? Pues sí, creo que parte es no siempre las personas en el Antiguo Testamento tenían la idea de una vida después de la muerte. Entonces, algunas personas en el Antiguo Testamento pensaban que con la muerte terminaba todo, y entonces, por lo tanto, si Dios debería de hacer algún tipo de justicia, lo tendría que hacer mientras estuvieran vivos. Después de la muerte, pues quién sabe, ¿no? Obviamente nosotros hoy tenemos un conocimiento más allá a través de nuestro Señor Jesucristo acerca de una vida después de la muerte y hablamos, por ejemplo, con los que estamos en Apocalipsis, estaremos hablando de un juicio, ¿no? En el cual pues se juzgará a todos, a todos los seres, hayan creído, creyentes o no creyentes, seremos juzgados. Bueno, entonces hemos dicho hasta estos momentos que hay distintos tipos de salmos, los salmos de alabanza, los salmos los salmos de clamor, salmos de acción de gracias, salmos mesiánicos también, eso es otro tipo de salmos, salmos imprecatorios, es decir, la salmodia, el libro de los salmos, tenemos varios tipos de salmos, entonces estos salmos que estaremos predicando en estos tiempos, sin duda los podremos encasillar o los podremos ubicar en alguna división del libro de los salmos. El día de hoy, mis hermanos, vamos a comenzar con el Salmo número 1, ¿no? Y el Salmo número 1 es un salmo, como ya dijimos, sapiencial, ¿no? No es un salmo de alabanza, no es un salmo de clamor, es un salmo sapiencial, ¿no? Entonces, este salmo es un salmo muy sencillo, está dividido básicamente en dos partes. Si ustedes van al Salmo número 1, ustedes se van a dar cuenta que tiene 6 versículos, y de esos 6 versículos, pues podemos dividirlos en 3 y 3, así de sencillo. O sea, podemos, y hace un contraste entre los buenos y los malos, ¿no? Entonces, vamos a predicar este salmo en esta hora, vamos a escudriñar este salmo, y obviamente al momento de hacerlo, la idea es que esto traiga bendición a nuestra vida y que traiga alguna ilustración de aquello que está pasando en el mundo actualmente, que me parece a propósito muy pertinente esto que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muy bien. Si ustedes van entonces al Salmo 1, ¿verdad? ¿Alguien quisiera leer, por favor? ¿Alguien quisiera de ustedes leer el Salmo 1 completo? No son muchos versículos, así es que vamos a leer a alguien que tenga su Biblia por ahí, que lea el Salmo número 1 completo. Por favor, Yo, pastor. La adelante. palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos ni en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén.
Muy bien, bien, perdón, aquí está una conexión de la extensión blanca. Ok, entonces, este salmo que acaba de leer nuestra hermana, lo podemos dividir entonces en dos partes. Y la primera parte inicia con una bienaventuranza. Eh, Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, este salmo, o por lo menos este versículo, comienza con una bienaventuranza. Feliz, feliz. Feliz el que no hace determinadas cosas. Feliz el que no se involucra en determinadas actividades. Y entonces comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en una silla de escarnecedores. Ya lo hemos señalado en algunos otros momentos. Este salmo o este primer versículo habla de un incremento en dos sentidos. Primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, y después dice, no anduvo en camino, y después ni en silla. Pensemos en estas tres partes. No anduvo en un consejo, no anduvo en un consejo. Quiere decir que no prestó su oído para escuchar el consejo de los malos, pero tampoco estuvo en un camino. Primero es un consejo y después de este consejo, esta persona se puede involucrar en un camino. Pero después de estar involucrada en un camino, después de la coma, dice, ni en silla de escarnecedores se sienta. Entonces, tenemos que estar viendo en el Salmo 1 un incremento de la actividad de esta persona. Es decir, cuando esta persona pudo haber adoptado tres formas, uno es escuchar simplemente el consejo. Y entonces, todos hemos escuchado en alguna ocasión algún consejo, ¿verdad? Y aquí la idea es que puedes escuchar el consejo de los malos, ¿no? Y después puedes andar en el camino de los pecadores y aquí comienza a incrementar otra vez la intensidad. Es consejo de malos, pero después de los malos, habla de los pecadores, pero después de los pecadores habla de los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los escarnecedores son aquellos que se burlan, es decir, que ya no solamente son malos o no son pecadores, sino que incluso son capaces de burlarse de Dios mismo, ¿no? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en un consejo de malos, es decir, que no prestó su oído para escuchar a los malos. Qué fácil, mis hermanos, es poder escuchar a los malos. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de consejos? Bueno, y nos tendremos que pensar quiénes son estas personas malas. Bueno, en realidad quiero ir a lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando le decían, maestro bueno, y entonces el Señor decía que no hay bueno ni aún uno. En realidad, mis hermanos, cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin Dios, entonces dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. ¿Quiénes son malos? Todos son malos, o de hecho hemos sido malos. Todos hemos sido malos. Pero el problema es escuchar el consejo de estos malos. Noten que la primera parte es una parte leve, es solamente escuchas el consejo. Pero después de escuchar el consejo, después entras a un camino. Y este camino es el camino de los pecadores. Todo comienza por escuchar. Todo comienza por juntarme con. Todo comienza por prestar oídos a donde o a personas a las cuales no debo de prestar oídos. Pero qué fácil, mis hermanos, es presentar nuestros miembros para hacer aquello que no tenemos que hacer. Mis hermanos, dice la palabra de Dios cuando hablamos de la lengua, que la lengua puede servir para bendecir a Dios y para traer bendición a nuestros hermanos, para poder atraer alabanza, pero también puede servir para muchas otras cosas.
¿Cuántas veces, mis hermanos, el chisme o la calumnia están allí presentes? El deber del creyente debería de ser no escuchar. El deber del creyente es cuando viene algún consejo de algún malo, es lo tengo que pensar, lo tengo que repensar, y si es consejo de malos, entonces no estés en el consejo de los malos. No te metas a este tipo de consejos. No abras tu oído a este tipo de consejos. Y esto, mi hermano, lo encontramos en todos lados. El problema, mis hermanos, es que pensamos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esto no es así. Uno dirá, bueno, es que lo que la mayoría piensa está bien. Entonces todo el mundo piensa que lo que la mayoría piensa está bien. Sin embargo, no siempre es así. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy escuchan consejos de sus amigos y piensan que que como la filosofía dice eso, entonces nos tenemos que adherir a este tipo de situaciones? De tal forma que entonces nuestros jóvenes comienzan a escuchar consejos de malos, comienzan a escuchar consejos de personas que no aman a Dios, de personas que no piensan de acuerdo a la voluntad de Dios, sino piensan de acuerdo a su carne, piensan de acuerdo a lo que estas personas dicen. Mis hermanos, una vez más tengo que decir que lo que la mayor parte de las personas dicen no es cierto, porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿De quién debería de escuchar un consejo? De aquel que, abriendo su boca, mis hermanos, la palabra de Dios está en su boca, piensa de acuerdo a lo que Dios dice, piensa de acuerdo a las ideas de Dios, su mente está impregnada, mis hermanos, de la misericordia y del amor de Dios. Y si mi mente está impregnada de la misericordia y el amor de Dios, es muy obvio que al momento de yo estar hablando, sacaré cosas buenas. Dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, más bien, este es un proverbio: de la abundancia del corazón también habla la boca. Mis hermanos, ¿de qué está lleno? ¿De qué está llena la mente de las personas? ¿De qué está lleno el corazón de las personas? De la mayor parte de las personas en este mundo está lleno, mis hermanos, de filosofías humanas, de filosofías huecas. Y estas filosofías huecas, mis hermanos, han llevado a este mundo a la destrucción. Solamente habrá que fijarnos al lado nuestro, pensar a veces en nuestros vecinos, pensar a veces en nuestros propios familiares, pensar en aquellas personas que están al lado nuestro, y personas que han destruido su propia vida, personas que han destruido la vida de sus familias a través de las infidelidades, a través de los escarnios, a través de situaciones que no convienen, a veces relaciones que no se deben de tener. Los jóvenes, los que son jóvenes, teniendo relaciones que no deberían de tener en el momento que no deberían de tenerlas. Entonces, mis hermanos, pero ellos han dado su oído a los malos. Y entonces lo que les han dicho la mayoría, entonces piensan y ellos hacen su filosofía de vida. Sin embargo, aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el problema es que después de andar en un consejo de malos, te metes a un camino y comienzas no solamente a escucharlos, sino comienzas a andar con ellos y comienzas a hacer la vida de otras personas tu misma vida. Por eso decía también el apóstol que no nos conformemos a este siglo. El apóstol Pablo también nos decía que no andemos conforme a la corriente de este mundo. Pero qué fácil, mis hermanos, es que después de haber escuchado el consejo de los malos, entonces nos metamos al camino de los pecadores. Entonces ya no solamente los escuchamos, sino ahora nosotros nos hemos metido en su diario caminar, en su diario andar, y ahora nosotros hacemos lo mismo que ellos. Pero no solamente esto, sino que estas personas que han comenzado con un consejo y entonces ahora están en un camino, ahora se han sentado cómodamente en una silla de escarnecedores, en donde Dios, mis hermanos, es inclusive fácil burlarnos de Dios y de la palabra de Dios. Mis hermanos, qué triste es esto, que tomemos el nombre de nuestro Dios en vano, y que haya gente que tome el nombre del Altísimo, que lo tome en vano, y que incluso se llegue a burlar de la palabra de Dios. Mis hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en estos consejos, que no estuvo en estos caminos, y que es más, llegó hasta el punto de sentarse y volverse aborrecible a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que
Y este es una parte contraria, sino que nos lleva a una situación contraria. Este hombre que no se ha involucrado con los pecadores, dice que este hombre en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Qué importante es que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Su ley está, en su ley está, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Generalmente a las personas no les gusta la ley. La ley nos estorba, los mandamientos nos estorban. Sin embargo, este hombre que escribe este salmo sapiencial está diciendo que la delicia que la ley de Jehová es para él deliciosa. Otro salmo nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Es todo el día, es ella mi meditación. Y cuando este salmista habla en el Salmo 119 de la ley, nos habla que dice que también es como la miel, es como la miel a nuestro paladar. Qué lindo, mis hermanos, es que la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, sea nuestra delicia, que no tengamos que hacerlos por una obligación, que no lo tengamos que hacer porque nos están ordenando, porque el pastor lo dijo o porque lo tengo que hacer. No, no lo tenemos que hacer. Dios no nos tuerce la mano para que lo hagamos, pero cuando esto se convierte en una delicia, entonces no es una obligación, sino realmente es una convicción. Y es importante, mi hermano y mi hermana, que la ley de Dios se convierta en nuestra delicia, que digamos, oh, qué bien es la ley de Dios, qué buena es la ley de Dios. Mis hermanos, porque la ley de Dios nos va a traer bendiciones. Y si es nuestra delicia y anhelamos la ley de Dios, entonces seguramente, mis hermanos, estaremos pegados a la palabra de nuestro Dios y estaremos viendo cuáles son sus mandamientos. Y esos mandamientos de Dios, mis hermanos, no es que los tenga que hacer, sino que son deliciosos para poderlos llevar a cabo en mi propia vida. Por eso dice que en la ley de Jehová está su delicia y en esta ley medita de día y de noche. Esta es una forma de escribir del salmista para decir no solamente en el día o no solamente en la noche, sino todo lo que está en el día y en la noche. Es decir, que todo el tiempo, mis hermanos, todo el tiempo, la ley de Jehová está en la mente de este hombre y en esta está meditando. ¿Qué es meditar? Meditar es algo así como rumiar las cosas una vez y otra vez, y cualquier cosa, mis hermanos, que haga, cualquier punto de vista que tenga, deberíamos estar pensando, mis hermanos, en el día y en la noche. Deberíamos, mis hermanos, de estar pensando que esta ley, la ley de Jehová, esté de día y de noche en cada una de nuestros pensamientos. Es decir, lo que usted opine de cualquier cosa, lo que usted opine de cualquier tema, lo que usted opine de cualquier decisión que tenga que hacer, que Dios esté presente allí. Pero para que esté presente allí, la ley de Jehová debe de ser su delicia y usted debería de estar pensando y meditando cada día en la ley de Dios. Pero mis hermanos, muchas veces la ley de Dios solamente la ocupamos una vez a la semana. La palabra de Dios solamente es una vez a la semana, si es que bien nos va. Pero aquí dice, mis hermanos, que en este hombre está su delicia y algo delicioso se quiere todos los días. Hace un momento una de mis hermanas nos decía, qué delicioso es estar en la palabra. Qué delicioso, nos decía, tengo hambre de la palabra, tengo hambre de Dios. Qué importante es que Él sea nuestra hambre. Mis hermanos, muchas veces son tantas las cosas superficiales que son nuestra hambre. Vivimos de cosas superficiales, vivimos de desear el dinero, vivimos de desear una posición, vivimos de desear algún bien. Y mis hermanos, esto es lo único que está pasando por nuestra mente. Lo único que pasa por nuestra mente es esto. Sin embargo, mis hermanos, así como hay personas que pueden pensar en el dinero, personas que pueden estar pensando en la sabiduría, este hombre está pensando todo el día en lo que la palabra de Dios dice y todas sus decisiones están comparadas con la palabra de Dios. Ahora, hay un resultado para este hombre que no está en ese camino de pecadores, que no está en ese consejo de malos, sino que en la ley de Jehová se deleita y en esta ley medita de día y de noche. Hay un resultado, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Todo mundo queremos prosperidad en nuestra vida, mis hermanos. Todo mundo queremos esa prosperidad. Mis hermanos, tenemos esa prosperidad
cuando andamos en Dios. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, mis hermanos, inmediatamente para algunos de nosotros comenzamos a pensar prosperidad económica. Sí, eso es una parte de la prosperidad, pero apenas es una partecita de la prosperidad, mis hermanos. La prosperidad nos llega en muchos sentidos de la vida. La prosperidad está en muchos sentidos de la vida. Mi vida espiritual, mi vida emocional, todo ello necesita prosperidad. ¿De qué me serviría tener si no tengo una paz interior en mi vida? Eso no sería prosperidad completa, mis hermanos. Entonces hay que pensar en ese shalom que algún día habíamos pensado. Bueno, aquí pongo entonces un árbol junto a una corriente de agua, ¿no? Estoy poniendo esta fotografía y es interesante ver esas raíces, es interesante ver ese tronco. Mis hermanos, ¿qué imagen nos da este árbol? Si alguno quiere activar su micrófono y decirnos, por favor, ¿qué es la imagen que nos da? ¿Qué idea nos da un árbol así como este que está plantado junto a esta corriente de agua? ¿Qué nos dice este árbol, mis hermanos? ¿Cómo puede ser la vida del creyente? Tiene mucha vida. Ok, vida. Mi hermana dijo, hay vida. En el árbol que está plantado junto a corrientes de agua hay vida, hay un verdor en ese árbol. ¿Qué más hay en ese árbol, mis hermanos, que podemos comparar con la vida del creyente? Fortaleza. Fortaleza, fortaleza. ¿Se ha fijado, mis hermanos, que a veces cuando vienen los momentos tan difíciles, mis hermanos, cuando vienen las cosas fuertes, necesitamos esa fortaleza? Y yo he visto creyentes, mis hermanos, que en los momentos difíciles, a veces es como ese huracán que viene y que llega y que a veces nos llega a mover, mis hermanos, pero ahí está la fortaleza de Dios. Y esto, mis hermanos, yo lo he visto patente y lo he visto en personas y ahí es donde se demuestra la fortaleza. Generalmente cuando las cosas no van bien, ahí es donde la fortaleza está. ¿Qué más nos dice este árbol, mis hermanos? Sus ramas están enormes. Ramas enormes. No, ajá. Hermana, y se me ocurre que esas ramas enormes, esas ramas que dan sombra, ¿ah? Que dan un cobijo, ¿ah? Yo creo que también así es el creyente. ¿Ah? Es aquel creyente que da un cobijo a los demás. Cuando la gente es creyente, cuando la gente se ha metido con Dios, muchos nos buscan, muchas personas nos buscan y nos buscan porque están buscando algo que usted tiene y usted puede cobijar a esas personas bajo las ramas, bajo la esperanza del Dios que a usted le ha consolado. Bien, mis hermanos, entonces esas ramas enormes que cubren y que pueden ser habitación también para las aves, ¿no? Para la vida. Bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios que noten, esta persona es aquella persona que medita en su ley, ¿cuándo? ¿Los domingos? De día y de noche. ¿De qué día, mi hermano? ¿De lunes o del miércoles? Todo el tiempo. Es decir, la ley de Dios es parte de su vida, todo el tiempo. Hoy estamos en la ley de Dios y cuando hoy salga de usted este culto, va a ir a comer y entonces que también la ley de Dios está ahí. Hermanos, entonces, ¿de qué sirven si saliendo de aquí nos vamos y comenzamos a hacer entonces el consejo de los malos? Y comenzamos a andar en cosas que no deberíamos de andar. No, 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 no. La ley de Dios está en todo momento, de día y de noche. El día lunes, el día martes, el día miércoles, el jueves, el viernes, cuando estoy en mi escuela, cuando estoy en mi trabajo, mi hermano Uriel cuando está en el transporte, o cuando estamos en la oficina, o cuando estamos en la casa, cuando escuchamos, cuando vemos, mis hermanos, qué importante es que la vida sea regida por la ley de nuestro Dios. Cuando veamos el aparato de televisión, qué importante, mis hermanos, que ahora sí que lo que Dios quiere que nosotros veamos, lo que Dios quiere que nosotros oigamos, lo que Dios quiere que nosotros hablemos, la ley de Jehová es su delicia y en ella meditamos para hacer cualquier cosa en nuestra vida. Y en esa ley meditamos de día y de noche y esto es lo que nos da la fortaleza. Mis hermanos, este árbol seguramente en algún momento comenzó haciendo una rama, siendo algo muy pequeño. Este árbol comenzó siendo muy pequeño, pero mis hermanos, el constante contacto con esta agua, el constante contacto con estos arroyos de agua ha hecho la fortaleza de este árbol. Mis hermanos, el hecho es que, ¿qué tipo de árbol es usted?
¿Qué tipo de árbol es usted? Bueno, pues a lo mejor usted es una ramita, ¿verdad? Que llega el viento y de repente Es cualquier que cosa tú la no se mueve no porque vayan pues, a ver, solamente usted viene los vaya. domingos y solamente los domingos es cuando usted se mete con la palabra de Dios y el resto del tiempo, pues entonces usted es una persona flaca. Usted es un árbol flaco, usted es una ramita flaca, que cuando venga un tremendo ventarrón, mis hermanos, se va a venir abajo. Mis hermanos, es necesario que de día y de noche la ley del Señor sea nuestra delicia y que por el otro lado no estemos prestando nuestros oídos a consejos que Pregúntale, no Jorge. debemos de estar escuchando y obviamente no estemos metidos en situaciones que no debemos de estar metidos. Muy bien. La siguiente parte Pastor, del Salmo dice, pastor, no así, sí, hermana, que quiere decir pastor, algo. sí, sí me hace favor, sí, algo muy importante de este árbol es su raíz, que es muy fuerte, muy profunda y fuerte. Está bien cimentado ese árbol. Eso quería yo opinar también. Gracias, hermana. Y esto me lleva a pensar en Juan capítulo 15, donde nos habla de aquella vid, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, si permanecemos en la vid, si permanecemos en esa agua, si permanecemos en esa tierra firme, mis hermanos, entonces tenemos la fortaleza. Pero otra vez, esto no es de gratis, mis hermanos. Esto no es de gratis. Es decir, esto es la palabra de Dios viviendo cada día en nuestras vidas. Esto es, bueno, ok, entonces ha hablado de los buenos, ¿no? Es decir, aquellos que la ley de Jehová está su delicia y son como este árbol, fuerte, frondoso, ¿verdad? Que vienen los vientos, que vienen las tempestades y este árbol se mantiene firme y se mantiene bien, bien. Pero dice que no son los malos la misma situación, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los buenos, mas la senda de los malos perecerá. Seguramente ustedes saben lo que es el tamo. Si no lo conocen, este es el tamo, mis hermanos. En el momento en el cual se echa el trigo, se eleva el trigo, entonces el hombre está aventando el trigo hacia arriba para que con el viento se lleve toda la cascarilla del trigo. Ese es el tamo. Esa cascarilla que se lleva el trigo es el tamo. Mis hermanos, hay gente que es como el tamo. Ahora, ese tamo es una pajita ligera. ¿Por dónde va? ¿Para dónde va? Pues va para donde el viento le dice que vaya, ¿no? Es decir, si el viento sopla para allá, pues se va para allá. Y si dice que se vaya para el sur, se va para el sur. Y si se va para el norte, pues para el norte. La cosa, mis hermanos, es que el malo dice que es como el tamo que arrebata el viento. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mis hermanos, ¿cómo son las personas que han decidido dejar a Dios fuera de sus vidas? Son como el tamo que arrebata el viento. ¿Por dónde van sus vidas? ¿Han visto, mis hermanos, por dónde va la vida de muchas personas que no conocen a Dios? ¿Han visto por dónde va? Pues ni siquiera saben por dónde va, mis hermanos, porque hoy pueden chocar aquí, mañana pueden chocar allá, hoy les parece esto, mañana les parecerá esto otro. Son personas cambiantes, son personas, mis hermanos, son como el tamo, son como el tamo que arrebata el viento. No, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto, mis hermanos? Hay una diferencia tremenda, una diferencia tremenda. Nosotros sabemos por dónde vamos. Dice el libro de Eclesiastés que el sabio tiene los ojos en la cara y ahí es donde nosotros tenemos nuestros ojos, sabemos por dónde vamos. Sin embargo, mis hermanos, aquel que no conoce de Dios no sabe ni por dónde va, mis hermanos. Y de veras es triste a veces encontrarse personas y hablar con personas y las personas a veces no saben en dónde van con su propia vida. No saben qué hacer para darle un poquito de alegría a su vida. No saben qué hacer para darle un poquito de vida, un poquito de paz a su corazón. Mis hermanos, entonces hacen cualquier cosa y son como el tamo, ¿verdad? Y si me dicen vino, pues vino. Y si me dicen mujeres, pues entonces mujeres. Y si me dicen dinero, pues entonces dinero. Y si me dicen esto, pues entonces esto. Y si me dicen otro, pues entonces lo otro. Entonces, mis hermanos, cualquier cosa, entonces
Es parte de nosotros, lo hacemos parte de nosotros y entonces cualquier cosa que nos dicen, cualquier filosofía barata que pasa por allí, entonces la adoptamos, ¿no? Y entonces si mi cuate me lo dijo, pues lo hago y la canita al aire, pues me la echo y esto pues también lo hago y el chisme también. Entonces somos como no somos firmes, no somos personas que tengamos una firmeza en nuestra vida. Somos personas veleta, ¿verdad? Somos esas personas que para donde va el viento, para allá vamos, ¿verdad? Y tratamos de encontrar la felicidad por todos lados, por todos lados, por todos lados. Por lo tanto, buscamos en todos lados. Ese es el gran problema. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, ¿qué va a pasar con los malos según lo que dice la palabra de Dios? Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Aquí no se está hablando de un juicio. ¿Cuál es el juicio? Bueno, el juicio que Dios va a tener. Y los malos no van a poder permanecer frente a la presencia de Dios. No van a poderlo hacer, mis hermanos. No se levantarán los malos en el juicio. Cuando se quieran levantar, no van a poder, no pueden resistir la presencia de Dios. Mis hermanos, hablamos del Dios Altísimo. Mis hermanos, qué triste a veces es que nosotros, esas cositas tan pequeñas que somos como seres humanos, nos atrevamos, mis hermanos, a imprecar, nos atrevamos a ponernos contra Dios, nos atrevamos a ponernos contra el dador de la vida, contra el creador del universo. Dice la palabra de Dios, no se levantarán los malos en el juicio, no se van a poder levantar. Cuando vean los malos la presencia de Dios, cuando vean los malos la potencia de Dios, dice, no se van a poder levantar. No se levantarán los malos en el juicio y los pecadores en la congregación de los justos. Y mis hermanos, somos justos no porque seamos buenos, somos justos por la misericordia de Dios y porque hemos aceptado que Jesucristo viva en nuestras vidas y por Él, a través de Él, tenemos esa justicia y se nos ha imputado esa justicia a cada uno de nosotros. No se levantarán los malos en el juicio de Dios, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, el camino de los malos, perecerá, morirá. Al fin y al cabo, morirá. Bueno, mis hermanos, hemos hablado entonces también de los malos. Así como hemos hablado de los justos, hemos hablado de los malos. Recordemos un poco de los justos, la ley de Dios. Si tenemos que aprender una palabra importante es la ley de Dios. En la ley del Señor está su delicia. Esto, mis hermanos, es lo que te hace ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿A quién le hacen caso las demás personas? ¿A quién le hacen caso los demás? Pues a nada, a los consejos, a sus instintos. ¿Por dónde van? Pues por donde, iba a decir por donde Dios les dé a entender, pero ojalá que fuera donde Dios les dé a entender. Si Dios les diera a entender, serían como nosotros. Pero no es donde Dios les dé a entender. Es por donde su instinto, su razón, la filosofía, sus filosofías, les dice que vayan. Entonces, ¿por dónde van? Pues solamente póngase a pensar la filosofía de este mundo. Ahora he estado leyendo un poquito de filosofía y ahorita un filósofo te dice una cosa y mañana otro filósofo te dice una cosa diferente y mis hermanos, es un no poder terminar y no poder tener algo concluyente en nuestra mente. Entonces, mis hermanos, tenemos ahí dos fotografías. El árbol plantado fuerte o tenemos el tamo, aquel tamo ligero, sin rumbo, que no tiene una esencia, que no tiene una raíz, simplemente es basurilla que va por todos lados y que no se atreve y que no se puede establecerse. Muy bien, eso es lo que nos dice nuestro salmo, mis hermanos, el salmo número 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, 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 no su obligación, su delicia, y en su ley medita lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el tiempo, ¿verdad? De día y de noche, y este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Los demás, mis hermanos, pues van a ir por donde les digan las gentes, van a ir por donde les diga la filosofía, van a ir por donde le digan las marcas, van a ir por donde nos dice el internet, vamos a ir por todos lados. Seremos como el tamo que arrebata el viento, sin raíz, sin una raíz sólida. Y más adelante, mis hermanos, dice que los malos no se podrán levantar delante de la presencia de Dios. Mis hermanos, el Señor conoce el camino de los justos,
conoce nuestro camino, pero la senda de los malos perecerá. Ok, bien. Esto es un salmo sapiencial, ¿verdad? Este es un salmo de sabiduría, ¿verdad? Y este es, mis hermanos, el Salmo 1. Vamos a estar viendo algunos otros salmos, otro tipo de salmos. El día de hoy vimos un salmo de tipo sapiencial. Si tiene por ahí algo en que anotar, anótele, ¿no? Para que sepa que hay salmos sapienciales, que hay salmos de alabanza, que hay todo tipo de salmos, ¿no? Salmos de clamor, salmos mesiánicos, salmos imprecatorios. Es decir, hay una serie de salmos. Mis hermanos, hemos visto el Salmo 1 y yo espero, mi hermano y mi hermana, que más allá de estudiarlo, podamos poner en nuestro corazón y en nuestra vida ser aquellas personas que nos dedicamos, nos moldeamos, seguimos la ley de nuestro Dios, a partir de la ley de nuestro Dios. Mis hermanos, y que esa ley sea la delicia de día y de noche para cada una de nuestras vidas. Que así sea, mis hermanos, que así sea. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, mis hermanos. Vamos ya a terminar este tiempo. Les voy a invitar a que cantemos o que escuchemos este canto que dice Jesucristo basta. Y yo espero que Jesucristo baste a cada una de nuestras vidas. Hablando de la ley de nuestro Dios, yo espero que Jesucristo baste a cada una de nuestras vidas. Y este va a ser nuestro último himno, y después de nuestro último himno les voy a ver que se queden un momento más para escuchar algunos anuncios, y después de esto ya nos despedimos. Por favor.